Pues muchísimas gracias por venir, César. No, hombre, muchas gracias a ti, Beatriz, por invitarme, que es un auténtico honor, sobre todo sabiendo las personas que vienen aquí, pues hombre, que hayas pensado en mí, de verdad. Estoy un poquito nervioso, también te digo, ¿eh? O sea, es todo un lujo, de verdad, gracias. Lo he hecho con mucha intencionalidad, de dar voz a los jóvenes, ¿vale? Porque yo creo que eres un testimonio de lo que vamos a hablar, ¿no? Cómo el lenguaje mitológico, el lenguaje simbólico, el lenguaje religioso, que es una palabra que ahora está muy anatomizada, Me da un poco de miedo. se puede actualizar en las generaciones que ahora son las que están construyendo el conocimiento e intentando encarnarlo, ¿no? Y nombrarlo y bajarlo a esta tierra de grandes confusiones, ¿no? Entonces vamos a hablar de mito, símbolo, religare. Perfecto. Y entonces, ¿qué te parece si vamos empezando, por ejemplo, etimologías? ¿A ti te encanta la etimología? Mucho, sí, sí. Es fundamental porque, claro, aporta una entidad a la realidad que permite comprender además muchas cosas que creo que hemos perdido a día de hoy. Entonces, cuando uno estudia los mitos, los relatos tradicionales, los símbolos, el saber por qué, según qué dioses, según qué héroes se llaman así, por qué, según qué lugares reciben ese nombre y no otro, se explican muchas cosas y nos da un sentido. De hecho, el nombre cuenta una historia, siempre. Cuando el ángel rebautiza a Jacob, es evidente, ¿no? Cuando le llama Israel, aquel que lucha contra Dios, ese nombre denota una historia, una nueva identidad. Entonces, sí, la etimología es fundamental para entender y entendernos. De eso hablaremos luego, de esa lucha entre Jacob y el daimón, o el otro, o lo extraño, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a empezar por, yo creo, vamos a quitar la paja que está encima del término religión, ¿no? Que genera mucho conflicto porque se le acusa de ser un aparato de colonización, de opresión, etcétera, pero vamos a buscar la etimología que nos la haga amable, la perla de lo que significa religión. Pues religión, primero que está muy discutido, como bien dices, desde los principios de los tiempos, Cicerón por un lado, Lactancio por el otro, pero creo que a día de hoy lo que tenemos que trabajar con función del presente y del futuro es la idea del reconectar, del religarnos con algo. Además tiene una connotación incluso violenta, o sea, es una conexión profunda, brusca, que se puede dar de dos maneras. Se puede dar a través de un proceso consciente, una escala de evolución, o puede ocurrir, como les ocurre a los místicos, instantáneo y sin hacer nada, simplemente lo que se llama la gracia, ¿no? El don, recibirlo. Pero creo que religión abarca muchos significados, muchos de ellos muy profundos, y que no hay que limitarlo. O sea, no hay que permitir que determinados colectivos o determinadas interpretaciones se apropien de lo que implica la religión. El pensamiento religioso es inherente al ser humano. De hecho, el homo religius es constante a lo largo de toda la historia, e incluso antes del ser humano, porque ya los neandertales tenían cierto pensamiento religioso a la hora de enterrar a sus muertos, ¿no? Que es algo que a priori una funcionalidad práctica tampoco parece tener, y sobre todo les enterraban con ajuar funerario. Por lo tanto, ya eso nos indica que tienen cierto pensamiento de vínculo con algo que no es ellos mismos. Puede ser algo trascendente o algo inmanente, puede ser algo que está fuera de ellos o también dentro. Eso no importa. La idea de que un pensamiento religioso o una religión, a mí, por ejemplo, en las clases me dicen, oye, me parece curioso que denomines el budismo religión. Sí, lo hago porque tal y como yo entiendo la religión, el budismo también, el budismo conecta enormemente. Entonces, todas las ramas espirituales del conocimiento, que al final es uno, son distintas maneras de acercarse a una sola verdad, ¿no? A la comprensión del universo y de nosotros mismos. Creo que la esencia profunda que encierra la palabra religión va mucho por aquí, por la idea de conectarnos a algo, porque al ser criaturas duales completamente, ya incluso a nivel anatómico, tenemos dos ojos, dos orejas, dos manos, dos brazos, pero también a un nivel profundo, o sea, la sensación de necesidad de algo más, no solamente perdernos en un hedonismo básico, sino que siempre se termina anhelando algo que no se sabe muy bien qué. Y mucho más en la época en la que estamos, en la que proliferan las escuelas de yoga, hay muchísimo interés por todas las tradiciones espirituales, también es verdad, enfocadas desde a lo mejor no los métodos tradicionales, pero al final todo eso es englobable dentro del concepto de religión. Entonces, creo que sí, creo que conocerlo y dar esa lectura, porque otras lecturas ya han pasado, ya hemos experimentado con otras interpretaciones de lo que es la religión, y creo que ahora toca renovarnos, pero siempre manteniendo la pureza del término, ¿no? Que es esa idea de conectar con nosotros mismos y con una realidad que nos trasciende a
nosotros mismos, que puede ser el vecino de al lado, cuidado, no necesariamente Dios. Puede haber religión sin Dios, por supuesto que sí. Se trata de establecer ese vínculo, esa conexión, eso profundo que permite la plenitud del ser humano. Entonces, creo que los tiros deben ir por ahí. He entendido la religión de esa manera. Entonces, bueno, para coger también ese pensamiento crítico, ¿no? Porque mucha gente seguramente tiene una hostilidad hacia la palabra, ¿no? Sí. Evidentemente siempre hay adherencias, es decir, y también lo hablaremos del mito, ¿no? O sea, el mito que te vehicula hacia esa trascendencia o que te conecta con esa inmanencia. Luego hay adherencias hermenéuticas y exégesis, interpretaciones del mito o de lo religioso que sirven efectivamente para dominar, los gobernantes lo utilizan, los sacerdotes lo utilizan, o sea, que eso también es cierto, pero no tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Como siempre se dice en esa metáfora, ¿no? Ha pasado algo a lo largo de la mayor parte de la historia de la humanidad, excepto quizá míticamente en esa edad de oro, ha ocurrido algo que es que la religión solamente ha estado en manos del poder. Y entonces se ha convertido en un instrumento del poder, y por eso a día de hoy la gente solamente asocia la religión con el poder. Hasta hace no tantos años no se permitía leer la Biblia de forma individual si no era en presencia de un sacerdote o de un pastor o de lo que fuese. La gente era analfabeta, tampoco tenía acceso a esos conocimientos trascendentes. Y sobre todo la religión perdura en muchas ocasiones cuando se asocia con el poder. Por ejemplo, en el caso de Constantino con el cristianismo o del emperador Asoka con el budismo. ¿Qué ocurre? Que cuando se funde con ese poder, muchas veces cae en la perversión y en el control. Entonces, puesto que hoy en día, por suerte, el índice de alfabetización es superiormente elevado con respecto a otras épocas de la historia, tenemos la facultad de desarrollar ese pensamiento crítico y de extraer de esos textos, de las tradiciones, de esos relatos, unas enseñanzas que son eternas y que son válidas y aplicables a todas las épocas y a todos los tiempos. Eso es lo que debería perdurar del mito. Por supuesto que habrá muchos que a la hora de interpretar un símbolo o un relato en concreto puedan no encontrar a lo mejor una aplicación práctica. No todo tiene que valer. Pero sí tenemos que hacer este análisis de qué mito merece la pena que perdure y qué enseñanzas podemos extraer de ello y qué mito no. O qué símbolo conecta con nosotros, nos llama, nos atrae, nos empuja, se produce esa conexión violenta y en muchas ocasiones inconsciente. Y qué otro no. Entonces sí creo que no debemos, efectivamente, como bien dices, tirar al niño del agua sucia. O sea, no, creo que sí es importante hacer una separación y un estudio, además desde muy pequeños. O sea, los cuentos tradicionales, los relatos tradicionales, nos lo han contado nuestros padres y nuestros abuelos desde que éramos niños. Caperucita Roja, La Bella Durmiente, no hace falta remontarse a Gilgamesh. Eso también es mitología. Entonces, saber extraer esas enseñanzas y, por supuesto, también sin paliativos, no suavizarlas. O sea, Caperucita no se puede tomar un té con pasteles con el lobo. O sea, el lobo tiene un rol, la Caperucita tiene otro. No hay que evitar eso porque la vida no evita eso. El niño que sufre bullying en el colegio, de repente si tú le dices que los tres cerditos y el lobo son súper amigos para toda la vida, claro, cuando se encuentre con el conflicto, con el fracaso, con el miedo, con la duda, claro, va a decir, oye, es que esto a mí no me lo han contado, no desarrollo herramientas, no me van plantando semillas para el desarrollo de la persona. Entonces me venden una realidad que no es la vida. Entonces creo que también es importante el extraer la enseñanza profunda de todos estos relatos y de todos estos cuentos y aplicarla en la vida de hoy, que no somos de cristal, no vamos a romper porque se digan según qué cosas y vivamos según qué cosas. Entonces, pues si te parece, vamos entonces al concepto, a la etimología de mitos, ¿no? Mitos frente al logos. ¿Qué es el mito? Hay gente que lo describe de manera maravillosa. Por ejemplo, quiero aquí Carlos de Tilo, que citas tú también creo que en un artículo. El símbolo es una realidad sensible que debe ser reunificada para convertirse en el signo de reconocimiento, ¿no? En el caso contrario no es más que un ídolo inútil, ¿no? Y para desentrañarlo hace falta la ayuda de Dios. Luego hablaremos también de la teología sí. de Dios, que también es algo que genera conflicto, ¿no? Que el símbolo.
Vamos a por el símbolo, que es el lenguaje en lo que se expresa ese anhelo de reconexión y de religar, ¿no? Eso es, efectivamente. O sea, yo creo que religión y mito y símbolo están en constante interacción, y logos también. O sea, la idea de hecho de la mitología, la propia palabra lo dice. Sí que es verdad que hay autores que dicen que cuando se empieza a hablar de mitología, o sea, cuando se intenta analizar el lenguaje mitológico y por lo tanto el lenguaje simbólico desde el punto de vista del logos, lo que se está haciendo es desmitificar el mito. Por lo tanto, privarle de una realidad trascendente que no es, digamos, comprensible o aprehensible a través de ese logos, ¿no? Del que viene la lógica, el pensamiento razonado, ordenado, el discurso. Pero etimológicamente, tanto mito como logos están muy relacionados. Los dos hacen referencia a una especie de discurso, una suerte de relato. ¿Qué ocurre? Que el mito era lo que se denominaba originalmente para el discurso asociado solamente a los gobernantes, a los sacerdotes y a los poetas. Mientras que el logos era el que se utilizaba en los discursos de la política, de los oradores, de la vida pública, de los mercados. Por lo tanto, ya implica una conexión del mito con lo trascendente, que el logos, digamos que no es su campo, pero que no tiene por qué serlo. Cuando se habla del enfrentamiento entre mito y logos, que yo recuerdo desde el instituto que siempre estaba esta idea, ¿no? De no, es que la filosofía ya destierra para siempre al mito. No es verdad. Platón, que siempre se le cita como un referente, ¿no? en esta batalla a favor del logos y contra el mito, él mismo crea su propia mitología. Mitos como la Atlántida, mitos como ese Daemón, mitos como el de la caverna o mitos como el del propio Sócrates. O sea, que todo lo que conocemos de Sócrates es por el mito que construye Platón a su alrededor. Entonces, esta idea de mito y luego no son realidades en conflicto, sino que se están entremezclando y entrelazando constantemente. El mito necesita al logos y el logo al mito. ¿Qué ocurre? Precisamente por lo que hablábamos antes, que somos entidades duales. Entonces, por supuesto que tenemos esa parte racional profunda, pero también tenemos el anhelo poético y artístico que no tiene en realidad ninguna finalidad práctica. Pero que aún así, cuando se hace, por ejemplo, en la prehistoria las vasijas campaniformes y todo eso, hay un anhelo dentro de ese orfebre, de ese alfarero, que le lleva a decorar eso es el mito también. Esa es la idea de expresar simbólicamente, artísticamente, entendido el arte en su acepción original, no como algo que sirva para colgar en una pared y ya, sino una idea que otra vez religa con algo que es superior o trascendente a nosotros mismos. Entonces, el logo sí es bueno en el sentido de que en la sociedad actual en la que vivimos nos ayuda a comprender muchas cosas, pero es una entelequia al final. Entonces, necesitamos también la otra parte, que no se trata de entender. Cuando uno lee poesía no se trata de entenderla. Eso es el mito. Y de hecho el mito es algo, yo considero que es inefable, realmente. De entre tantas las definiciones que hay, tantas definiciones que se han dicho, yo creo que todas tienen razón y a todas les falta algo. Entonces, desde la parte básica es un relato simbólico y desde la parte más general es inefable, porque es poesía, es el lenguaje de Dios. Entonces, nosotros como humanos solamente podemos intentar emplearlo, pero nunca llegar a la aprehensión plena del mito, porque es eterno, nunca se da por enteramente conocido, enteramente sabido, siempre es una actualización constante. Entonces, si son miles de posibles de interpretaciones que tiene el mito, es inagotable. O sea, cada uno de alguna manera... Por definición. Lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando Moisés baja la Torá es como que hay miles de interpretaciones posibles. Desde luego. Entonces, ¿cuál es la hermenéutica con la que uno se acerca al mito? El nivel de conciencia en el que uno se halla. El nivel de conciencia personal y sobre todo encontrar mentes afines en ese nivel de conciencia, crear un punto de encuentro. De hecho, ese es el origen del templo. El espacio sagrado no es que sea sagrado per se, otra cosa es cómo la naturaleza se manifieste de forma especial en según qué lugares. Pero la idea de un espacio sagrado implica lo que ocurre a la comunidad dentro de ese espacio sagrado. La idea de la interpretación del mito consiste en establecer ideas afines y sobre todo compartir las cosas. Muchas veces lo que se pierde en el templo, sobre todo en el templo que tenemos más cercano, que es la iglesia, en el que se suelta el sermón y nada más,
En templos de otras tradiciones espirituales, como es por ejemplo el caso del Islam, lo que ocurre dentro de la mezquita no es solamente el culto público, sino que también es un lugar de encuentro, donde las personas pueden intercambiar distintas opiniones, interpretaciones, lecturas, incluso revelaciones de algunos versículos, de algunas suras o de lo que sea. Eso es lo que creo que habría que potenciar también en los templos, no solamente el culto y no solamente esa creación de lazos de la comunidad, sino también esa parte de estudio, de análisis, de decir, oye, pues mira, esto que tú lo has leído de esta manera y que para ti significa esto, para mí significaba esto otro. No se trata de anularnos unos a otros a ver quién tiene razón o a ver cuál es la correcta, sino que todas son correctas, puesto que todas son aplicables a la vida de cada individuo. Entonces a lo mejor dices algo que en lo que yo no había caído. Entonces eso pasa, por ejemplo, y me ha pasado constantemente en las clases, ¿no? Decir, oye, esto puede ser, porque a mí me recuerda a... Oye, aunque sea de decir, oye, pues hay un poema de no sé quién que habla de tal. Pues mira, me sirve para aprender algo, me sirve para enriquecer. De esa conexión es de lo que se trata. O sea, es por una parte individual que es fundamental, porque leer los textos, y sobre todo de nuestra tradición occidental, que son tan desconocidos, nos ayuda a entender perfectamente qué nos quiere decir y cómo se ha fraguado nuestra base cultural, pero también en el diálogo con el otro. Entonces, la trascendencia siempre implica ese diálogo con el otro. Se habla mucho de la famosa regla de oro, ¿no? Atribuida al rabino del siglo I, que decía, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Que luego se decía, ¿no?, el imperativo kantiano, en realidad es bastante más antiguo, del rabino Shammai, pero en realidad se dice, claro, la trascendencia empieza en el otro, no es tanto no hagas lo que no quieres que te hagan a ti, porque entonces tú eres modelo e imagen de lo que es o no aceptable, sino que se trata de hacerle al otro lo que en el encuentro has visto que es su vida, sin olvidar la otra parte, claro, no acabar haciendo cosas que tú no quieres hacer por satisfacer a otro. Se trata de establecer ese equilibrio, no ponerte tú como regla y medida, pero también considerar enorme y profundamente al otro, porque vivimos en sociedad. Entonces, seguimos siendo animales, pero no podemos encerrarnos dentro de nosotros mismos leyendo solamente y convirtiéndonos en ratones de biblioteca. Se trata de compartir también todo lo que hemos aprendido de ese camino individual, porque se trata de llegar todos juntos, no uno solo y quedarse allí. Entonces, ¿qué pierde una sociedad cuando pierde su capacidad de tener un lenguaje simbólico, de entender el lenguaje de los símbolos? ¿Qué pierde una sociedad cuando...? Pues pierde el 50% de su identidad, ni más ni menos. O sea, pierde la capacidad de establecer una convivencia con el otro a niveles que son muy superiores a la simple finalidad práctica. Estamos hablando de que no es una identidad de mercantilismo social, de bienes, servicios en intercambio y poco más, sino que se está perdiendo toda la riqueza humana. Lo que se habla siempre cuando estamos en psicología o en pensamiento positivo o en tantas de estas cosas que te dicen no, porque es que nunca juzgues al otro porque no sabes cuál es su realidad. El mito ayuda precisamente a establecer cuál es la realidad de la otra persona, basando en una interpretación que hace de un mito que a lo mejor incluso ni siquiera conoce. O sea, somos mitos vivos y lo tenemos aquí grabado en nuestro inconsciente a nivel generacional y seguimos unas pautas de comportamiento que se ha fraguado a lo largo de todo el desarrollo de la cultura. Entonces, si bien es cierto que la idea de juzgar, ¿no?, de júzgate tú antes de juzgar a los demás y todos los grandes maestros que van por esa vía, pero si perdemos ese símbolo, esa poética, ese arte, perdemos lo que nos hace humanos, ni más ni menos. Entonces nos convertimos en máquinas. No habría ninguna diferencia. Entonces hay algo que la máquina nunca va a ser capaz de hacer, que es todo lo que implica este lenguaje de la poesía, de la música, del símbolo, de la magia. Pues vamos a traer esa magia, esa poesía. Cuéntanos un mito, cuéntanos un cuento en ese país, en esos tiempos que se era. Solamente uno, es complicado. Uno que hable de la fundación de este misterio, del existir.
Y luego a lo mejor nos puedes contar otro. Pues sí, fíjate, además partiendo precisamente de esta idea de lo que nos hace humanos, ¿no? En el campo de la mitología comparada es maravilloso porque realmente es la forma de estudiar la mitología, ¿no? El ver cómo distintas culturas han enfocado el mismo problema, porque la humanidad es solamente una. Otra cosa es cómo luego esa realidad, ese problema en general que es la vida, cómo lo afrontan cada uno, que esas serán las mitologías individuales. Pero al compartir nos encontramos, por ejemplo, el caso del rey Gilgamesh, ahí en Ur, que efectivamente ya es rey, es decir, la parte, digamos, más logos, más material, ya la ha alcanzado, la ha cumplido. Pero se encuentra en una situación en la que ya no da más de sí. No solamente no da más, sino que se ha pervertido por el poder que tiene. Recordamos que la epopeya de Gilgamesh empieza con un rey déspota que practica el derecho de pernada y del que sus súbditos están hartos y le ruegan a los dioses por favor que envíen algo para quitarse de en medio al héroe de la epopeya, supuestamente. Y entonces, efectivamente, los dioses crean a su igual, pero que no es su igual, que va a ser Enkidu, que esto es maravilloso, claro, es la idea de ese otro, de la alteridad del otro yo, de la sombra, que le va a llevar con la identificación con el otro y sobre todo con la muerte del otro, que vamos a hacer consciente de que renuncia a todo eso para emprender un viaje que está abocado al fracaso, que es maravilloso. A partir de esa historia van a derivar todas las demás, la idea del fracaso. El ser humano termina fracasando porque termina muriendo. Entonces, Gilgamesh busca la inmortalidad y durante todo el camino se le está diciendo que no la va a conseguir. ¿Qué ocurre? Que al final de la epopeya, cuando ha fracasado enormemente, solamente queda y le enseña a ese barquero, le dice, mira, las murallas de Ur, ¿no? Que son lo que va a quedar, las obras que hacemos es lo que perdura. Y digo de mitología comparada porque le pasa exactamente lo mismo a Moisés. Moisés termina siendo el general de los ejércitos del faraón, o sea, una figura importantísima en Egipto, pero siempre hay algo, siempre le ocurre algo que cuando esa parte ya está cubierta, las necesidades materiales básicas animales, siempre hay algo más que es lo que le convierte realmente en humano, que es abandonar todo eso, se marcha al destierro, se va por el desierto, que es esa metáfora del viaje, ¿no? Del inconsciente, de las emociones, del caos, y es ahí donde se produce la transformación, la conexión con lo divino, con lo trascendente, con la montaña, etc. Y entonces son dos personajes que fracasan enormemente en su cometido. Gilgamesh intenta alcanzar la inmortalidad y no puede, y Moisés no puede entrar en la tierra prometida, tanto muere antes de conseguirlo. Entonces son dos fracasos fundamentales, pero que hablan al corazón de la esencia humana. Es la idea de, una vez que satisfagas la subsistencia, parte lógica, céntrate en lo que realmente es la vida. Entonces son dos mitades que no se pueden separar, porque nos cargamos la identidad del género humano por completo. Entonces, el entender estas historias y el percibirlas como una parte de nosotros mismos también que nos están hablando, enriquece muchísimo la experiencia vital. Claro, porque te permite a lo mejor darte cuenta o caer en cosas que por no saber muy bien por qué, pero resuenan profundamente en tu interior. Entonces eso no lo va a conseguir ir a comprar 1 kilo de melocotones al Mercadona. Pero en cambio, si a lo mejor recuerdas cómo tu madre o tu abuela te contaba algún cuento que una vez te dio miedo y que a lo mejor te paras y dices, ¿por qué esto me dio miedo? ¿Cómo enfrenté yo ese miedo? O tras ver una película, me da igual, no hace falta ir al relato, ves una película, te da miedo, ¿cómo te debates con eso, con el gran misterio, ¿no? Con lo desconocido? Entonces la mitología ayuda mucho a eso, porque pone modelos, de idea que son supuestamente los héroes, y muchos héroes fracasan estrepitosamente. El mayor héroe de la historia occidental, que es Jesucristo, fracasa. ¿Qué ocurre? Que ese fracaso es lo que le lleva después a ser el Cristo. Entonces esta idea del fracaso que la hemos vendido tan mal en nuestro mundo, ¿no? De he ido a suspender en el colegio, a fracasar en la vida laboral, a que te despidan, nos genera tantísima ansiedad y la gente se lo toma como muy en serio, ¿no? Es muy dramático todo, en realidad, ¿no? O sea, el fracaso
es el mejor profesor, es lo que dice el maestro Yoda, ¿no? En Star Wars, o sea, efectivamente, dice, solamente así es donde se puede extraer la más profunda de las enseñanzas. De hecho, se dice que en la cultura norteamericana esto del fracaso es algo que se busca mucho, ¿no? Dice, ¿cuántas veces lo has intentado? ¿Y cuántas veces has fracasado? Pues si no fracasas es que no has aprendido nada. Entonces, es el simbolismo también de la semilla, ¿no? Absolutamente. Es decir, la semilla que se queda sumergida en lo oscuro, en la oscuridad. Vamos a hablar de símbolos también para ir cosiendo. Perfecto. El símbolo que tenemos aquí, el símbolo de la cueva, de lo oscuro. ¿Por qué la cueva y la montaña? Para ir dando pistas de por qué el lenguaje simbólico nos permite actualizar nuestro transitar por la vida con herramientas para comprender, ¿no?, qué nos está pasando. ¿Qué significa el símbolo, por ejemplo, de la montaña y de la cueva? Bueno, el símbolo de la montaña y el símbolo de la cueva, el interior y el exterior, o lo profundo y lo de arriba. Es curioso porque cuando, sobre todo a lo largo del siglo XII y XIII, empiezan a aparecer las primeras vírgenes negras en Europa, todas aparecen en entornos como este, el entorno de la cavidad. El interior de la montaña siempre ha sido un símbolo de conexión con lo trascendente, es como el árbol, o sea, lo vincula la tierra con el cielo, en este caso. Y la cueva remite muchísimo al útero materno, por lo tanto remite al origen, y además a un origen femenino, valga la redundancia. El primer templo de la historia de la humanidad, que es la cueva, la primera deidad a la que se adora es una deidad femenina, son las grandes diosas madre. Por lo tanto, es algo todo vinculado con el sagrado femenino, con la idea maternal, con la emoción, con lo profundo. Esto muchas veces recibe cierto rechazo porque parece haber una asociación automática que si se habla de femenino se está hablando de mujer y si se habla de masculino se está hablando de hombre. Para nada, si algo tiene el mundo del símbolo es que los símbolos trascienden esas realidades. Todo ser humano tiene su lado masculino y el lado femenino. El lado femenino de la cavidad, de esa oscuridad, es la potencia absoluta, es donde todo está contenido, es como la semilla, como muy bien decías. O sea, en la semilla está encerrado el árbol. De la cueva es de donde puede surgir todo. Muhammad recibe la revelación en la cueva. El demonio es la cueva de Platón, sin ir más lejos, ¿no? O sea, si bien es cierto que Platón vincula esa obligación de estar encarcelado en la cueva, de estar encerrado en la cueva y la necesidad de salir de la cueva, pero el simbolismo de la cueva también encaja con una realidad ordinaria también. Lo grave ocurre cuando no sabes que estás en la cueva. O sea, es la idea de la toma de conciencia que es fundamental para todo proceso de desarrollo. San Pablo cayéndose del caballo, ¿no? Y esa ceguera de 3 días, es la idea de, un momento, me di cuenta de algo, me paro en esta actividad frenética, como hablábamos al principio, ¿no? Y me pregunto por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y para qué, qué sentido tiene. Y cuando consigues hacer eso es lo que llama el despertar, ¿no? El salir a la luz de la cueva. Y entonces eres consciente de que estás en la cueva y de que hay algo más fuera de la cueva. ¿Qué ocurre? Que lo que te ocurra fuera es algo que tienes que interiorizar y que tienes que aprender para regresar al interior. Siempre es la idea de ese regreso, ¿no?, como hablábamos al principio, y de la idea de que dentro de la cueva se encuentra toda la realidad y toda la vida, propiamente dicho. El bosque en el Jardín de las Delicias tiene un símbolo maravilloso que encaja muy bien con la cueva y que él lo cambia por el huevo. En realidad el simbolismo es el mismo. Y dice, no importa a cuál de los 3 niveles de conciencia o a cuál de los 3 estadios hayas llegado del jardín, porque siempre tienes que regresar al interior del huevo. Él pinta 3 huevos en cada uno de los 3 paneles y personajes entrando en esos huevos, regresando, ¿no? Se ve de Ulises de vuelta, el camino de Santiago, el esclavo de Platón que desciende. Entonces, en esa cueva es donde está contenido absolutamente todo. Entonces es la idea de la unidad absoluta, pero nosotros como seres duales tenemos que relacionarnos con cierta dualidad. Entonces llega un momento en el que no basta esa cueva, pero el destino final es esa cueva. Entonces sentir la necesidad imperiosa de salir de la cueva y ascender a la cima de la montaña. En el interior de esa cueva pueden ocurrir completos milagros. En el caso de Elías, que se va ahí a las cuevas del Monte Carmelo para buscar a Dios, y que se desata la tormenta y ve que Dios no estaba ahí, una enorme ráfaga de aire que amenaza con echar el monte abajo, Dios tampoco está ahí, y de repente una suave brisa que hace que se descubra Elías la cabeza y diga, he encontrado a Dios.
ahí puede ocurrir el milagro, ahí puede ocurrir esa conexión con lo profundamente trascendente. Y puede ocurrir también como Moisés, no entrar en esa cueva, sino que ya has estado en esa cueva, en el caso de Moisés la canasta, que le llevó por el Nilo, y tienes que ascender a la montaña. Hay una película de Disney que a mí me gusta mucho, que es una de las peor valoradas y de las más desconocidas, que se llama Hermano Oso, en la cual trata de una sociedad prehistórica en la América del Norte, en el cual hay una chamana en la tribu que va a entregar su tótem, su animal totémico, a un joven que ha alcanzado su mayoría de edad. Y entonces el protagonista, Kenai, está muy entusiasmado porque piensa que le va a entregar pues a lo mejor el puma, a lo mejor un halcón, a lo mejor un animal, ¿no?, que él asocia con el poder, con la fuerza, con el vigor. Y le entrega el oso, que es el tótem del amor. Claro, se burlan de él, Kenai rechaza ese tótem. ¿Y qué ocurre? Que los espíritus, dentro de esta cosmovisión chamánica maravillosa, le transforman en un oso, solamente por esa renuncia a sí mismo. Entonces, es la búsqueda de Kenai por sí mismo, y para encontrar esa búsqueda, o sea, para encontrar su destino final en esa búsqueda, tiene que llegar a la cima de la montaña, dicen literalmente, donde las luces tocan la tierra, donde las auroras boreales se manifiestan. Y entonces todo el camino que hace Kenai para que los espíritus le devuelvan su forma humana es para aprender a aceptarse a sí mismo. Moisés, cuando sube a la montaña, tiene que aceptarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque considera, claro, abandona Egipto porque ha matado a un egipcio. Entonces se condena a él mismo al exilio, solamente porque considera que ha cometido un pecado gravísimo ante los ojos de todo el mundo. Entonces, cuando llega primero a la tribu de Jetro, y cuando se casa y todo ello, ahí está empezando a conocerse de nuevo a sí mismo, para finalmente culminar en la cima de la montaña. Dice, descalza tus pies porque la tierra que pisas es sagrada, y cuando Dios se manifiesta en esa zarza ardiente, Moisés ahí alcanza su auténtica identidad. De hecho, cuando desciende, su rostro que emana luz y que era difícil reconocerle. Entonces el antiguo yo ha muerto y el nuevo ha experimentado todo ese cambio que le ha llevado a la iluminación suprema configurada en la montaña. Las montañas sagradas de todas las tradiciones, la cima es el lugar donde reside la divinidad, porque es símbolo que conecta el cielo y la tierra, lo material con lo espiritual, es la espiritualización de la materia y la materialización del espíritu. Entonces, es un símbolo potentísimo, ambas cosas, tanto la cueva como la montaña, y son en realidad dos partes de la misma realidad, lo masculino y lo femenino, que se manifiestan en un solo elemento natural. Entonces, en ese lenguaje simbólico, ¿cómo se aprende, ¿no? Más allá de los talleres, que podemos ir a talleres tan buenos que tienes de mitología comparada, ¿cómo despertamos el ojo del corazón para poder leer los símbolos, por ejemplo, de la naturaleza, ¿no?, que está llena de símbolos y de signos? ¿Cómo vamos desvelando, cómo vamos purificando? Eso quizás lo cuenta bien el mito del viaje del héroe. ¿Le pasa eso al héroe cuando decide echar a andar? Sí, fíjate, hay un aspecto muy bonito, artístico en este caso, del románico europeo, en el cual se manifiesta en las fachadas de las iglesias el Majestas Domini, ese Cristo en majestad sentado en esa mandorla, ¿no?, y con el tetramorfos, y sostiene en la mano un libro. Un libro que puede estar abierto o cerrado, y que muchas veces los guías lo dicen, son las Sagradas Escrituras, no es la Biblia. En realidad, cuando se plasma eso, se está haciendo referencia al otro libro, que es precisamente el libro de la naturaleza. Ya que hablaba antes del Bosco, el Bosco va a ser muy obsesivo con esta idea, la idea de que el mundo de Dios y el mundo del símbolo solamente se puede acceder a él a través de la creación, a través de la contemplación de la realidad, de la vida contemplativa. Lo va a representar en la manera en la que todos sus personajes, en sus cuadros, todas las escenas ocurren en mitad del campo, en mitad del mundo natural, y al fondo, en el horizonte lejano, aparece la ciudad. Entonces el Bosco va a defender que ese conocimiento de lo trascendente no se encuentra en los libros de las bibliotecas, ni en las universidades, ni nada, sino que se encuentra en la mera contemplación del mundo natural. Para los alquimistas va a ser también idéntico, y para los pintores, de hecho, también, hasta tiempos no tan recientes, para crear sus pigmentos van a tener que acudir al mundo natural. El viaje del héroe
que ya lo fragua Campbell con ese libro maravilloso del héroe de las mil caras, ¿no? En el que va poniendo cada uno de los pasos que experimenta. Campbell, yo creo, según mi punto de vista, que hace una visión muy generalista, porque hay mitos que sí se ciñen a eso, pero hay otros muchos que no. Pero sí que es verdad que todo héroe, que todos somos héroes y heroínas, que eso también es importante subrayarlo, todos ellos sí que tienen cierto recorrido vital donde sí que se dan algunas pautas, quizá no todas las que da Campbell, pero sí la mayoría. Y sobre todo algo muy importante es que se divide en 3 fases. La primera es la salida. Fundamental, es el primer paso, aquello de la llamada a la aventura. La aventura que puede ser cualquier cosa, puede ser desde que te ofrezcan hacer alguna colaboración, por ejemplo, que tú me hayas ofrecido venir aquí es una aventura, no es una llamada absoluta, que te salga algún puesto de trabajo nuevo, la posibilidad, yo que sé, de adoptar un animal, cualquier cosa, cualquier cambio que no sea frecuente en la vida ordinaria. ¿Qué ocurre? Que siempre, puesto que somos animales de costumbres, vamos a sentir ese rechazo a la llamada, la idea de pero ¿y si? ¿No? Las dudas, siempre, que también es inevitable y es inherente. Entonces, podemos quedarnos ahí, en decir, no, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Que se solía decir. O podemos lanzarnos a la piscina y arriesgarnos. Y entonces es ahí cuando empieza el viaje del héroe. Nunca es demasiado tarde para emprender el viaje del héroe, porque el viaje del héroe puede durar toda una vida, puede durar varias, si creemos en la reencarnación, puede durar una semana o puede durar 10 minutos. Hay constantes llamadas a la aventura, constantes llamadas a la acción. Si emprendemos ese camino, tenemos que abandonar todo lo que hemos aceptado como premisas válidas hasta ese momento. Porque indudablemente si al terminar esa aventura estás exactamente igual que como empezaste, no era una aventura, eso está claro. Entonces tiene que ocurrir una desintegración del yo, de todos esos valores y formas que han sido válidos hasta ese momento, y entonces eso es lo que abarca la salida, todo el proceso de, si queremos llamarlo, purificación, el momento en el que abandonamos esa identidad y estamos abiertos a lo que ocurra. Entonces esa es la segunda parte, que es la iniciación. La iniciación que se produce, Campbell habla de ese encuentro con la diosa, de ese encuentro con el sagrado femenino, con ese principio que puede estar reflejado en la figura del amante, de la madre, de la hermana, de la compañera, de tantas maneras, y que hace referencia a esa parte de la existencia humana que tiene más que ver con la inspiración, con lo sutil, con lo no manifiesto, con eso que es tan difícil de explicar, ¿no? Y que solamente se puede explicar con símbolos. Por eso es lo que son. Sí. Y entonces en esa iniciación aparecen también las pruebas a las que no tenemos que enfrentar, ¿no? Situaciones que en muchas ocasiones nos ponen al límite, en otras a lo mejor no tanto, pero sí supone un cambio de paradigma, una forma distinta de ver las cosas y de relacionarnos con los demás. Entonces es algo que nos va formando poco a poco y que va configurando una nueva identidad, la iniciación a iniciarse a algo que va a configurar tu nuevo yo. Hablábamos antes de Jacob y del Ángel, ¿no? El nuevo nombre. Y el final es siempre el regreso. Esa idea de, una vez que hemos accedido a todo ese conocimiento, al que hemos aprendido e interiorizado una nueva forma y que ya no vamos a ser los mismos que éramos, tenemos que regresar al principio del viaje, pero con todo eso ya integrado. Al final del día siempre regresas a tu casa. Pero lo que te haya ocurrido en ese día, o en ese momento, o lo que sea, te ha cambiado ya para siempre. Puede que incluso no seas consciente de ello, que es, claro, lo mejor incluso, porque significa que ha afectado a un nivel mucho más profundo. Entonces, sucede que cuanto más inconsciente todo, mejor, porque las cosas actúan porque tienen que actuar, porque no todo depende de uno. O sea, no, por supuesto se puede hacer la parte consciente de leer mucho, de viajar mucho, de escuchar mucho a otras personas, pero hay veces que a lo mejor nos surge la ocasión de ir a ver, pues, por ejemplo, una exposición de fotografía o de pintura o de algo que nos guste, y descubrir algo que, oye, a lo mejor, sin ser conscientes de ello, nos ha tocado en una fibra interna muy profunda, que a lo mejor se manifiesta dentro de X tiempo, y que eso lleva a una consecución de... Hay un símbolo muy bonito que es
que es, bueno, se manifiesta en Oriente y Occidente, pero está manifestado como tal gráficamente en Oriente, que es el símbolo del karma, ¿no? Y la idea de que es un nudo eterno, entrelazado, una consecución de causas, efectos constantes y simulantes, y que nadie sabe dónde empieza ni de dónde acaba. En Occidente tenemos la idea del círculo. El Enuma Elis, que es el mito babilónico de la creación, empieza diciendo cuando no existía, cuando no había, cuando. Entonces la palabra cuando implica un momento cualquiera en el tiempo. Entonces esa idea de que en cualquier momento puede manifestarse algo, puede ocurrir algo y puede realizar ese viaje del héroe, es absolutamente maravilloso, porque no hace falta ser un joven o una joven vigorosa o hermosa o tal para emprender ese camino heroico, sino que las ocasiones se van repitiendo y sucediendo constantemente. Y de hecho, cada día es una muerte y un renacimiento después de todo. O sea, cuando nos despertamos podemos cambiar completamente la forma de ser que hemos tenido hasta ese mismo momento. Por lo tanto, la ocasión siempre está ahí. ¿Cómo se aprenden los símbolos o cómo se aprehenden, cómo se interiorizan? Yo creo que es algo inherente a la persona. O sea, por supuesto que se puede alcanzar cierto conocimiento hasta el punto de que a lo mejor lo que antes para una persona era un árbol, simplemente, pues leyendo y estudiando y escuchando, pues cuando veas el árbol puedes acceder a muchos más significados de ese árbol. Pero también yo creo que hay una parte en cada persona que de forma automática, cuando ve algo, cuando experimenta algo, cuando siente algo, le atribuye, proyecta sobre ese objeto una serie de ideas, conceptos, pensamientos heredados de sus propias experiencias que lo convierten en un símbolo. Entonces, esto lo podemos ver en cualquier ocasión diaria, una persona, ¿no?, que a lo mejor diga, no, es que estas alpargatas son muy importantes para mí. Claro, tú ves las alpargatas y a lo mejor están llenas de agujeros y dices que no tiene nada, pero esa importancia que se le da trasciende la propia alpargata, ¿no? Entonces se convierte en algo más. Ahí radica en realidad el significado profundo del símbolo. O sea, esa alpargata le permite a esa persona, lo que hablábamos antes, conectar con una parte de su pasado, con una parte de su experiencia que no quiere soltar porque configura una parte de su identidad. Entonces lo estamos viendo hoy en día mucho con los nacionalismos, por ejemplo, ¿no? Toda la llamada guerra de los balcones o guerra de las banderas. Las banderas per se son trozos de tela. ¿Qué ocurre? Que la gente proyecta sobre ello toda una serie de ideales, de pensamientos, de conocimientos que trascienden el propio objeto. Entonces, puede ser una parte inherente a la persona, porque nadie obliga a nadie a que en ese trozo de tela se vuelquen todos los sentimientos, o puede ocurrir también en una escala progresiva de educación, aprendizaje, etcétera, diciendo, pues mira, para la tradición espiritual del mundo, este objeto en concreto se le ha atribuido este valor y este, y este, y este, y este. Lo más importante, ¿cuál resuena contigo? Porque si no, lo que estamos hablando es de un símbolo muerto, que sí, que a lo mejor tuvo un significado fundamental y trascendente, pero a lo mejor a ti no te sirve de nada. Entonces se trata de encontrar el significado de esos símbolos que vibran con nosotros. Creo que podemos integrar en nuestra vida y que simplemente, pues a lo mejor, seguro como te pasa a ti cuando te vas al campo, cuando te vas a la montaña, te notas distinta a cuando estás aquí. Entonces no somos iguales en todos los momentos del día y a lo largo de toda nuestra vida, por supuesto. El tiempo cósmico, el tiempo sagrado responde a esa premisa, ¿no? Que es luego lo que ha desembocado en la astrología, ¿no? Pues si eres Piscis, eres A, B y C. Bueno, la cosa va un poco más allá. O sea, la astrología parte de la idea de que dependiendo de lo que sucede en los cielos, dependiendo de en qué momento del año nos encontramos, actuamos y somos de una manera o de otra. No somos seres desvinculados de la naturaleza, como muchas veces parece, ¿no? Nos hemos construido estos fortines que llamamos ciudades, nos amurallamos dentro y parece que el mundo natural es algo como que es ajeno a nosotros, y por eso encontramos tantas referencias de, no, pues es que yo estoy reconectando con la naturaleza. No se reconecta con la naturaleza, nunca hemos dejado de estar conectados con la naturaleza. Otra cosa es que no fuésemos conscientes de ello, que eso es distinto. Pero claro, con tanta contaminación lumínica y sonora y tal, de que parece que de noche es de día y de día es de noche en este
en este desastre en el que nos hemos voluntariamente metido, pero siempre hemos estado en conexión con la naturaleza. Lo que creo que está ocurriendo ahora es que cada vez hay más gente que es consciente de ese vínculo estrecho con la naturaleza. Entonces vamos a otro mito. Vamos al viaje del héroe, que se va purificando, se va realizando a partir de la iniciación unas nuevas verdades, una nueva visión, finalmente regresa a casa, pero nos encontramos con la situación de una casa planetaria en absoluto caos, parece, según dicen los paneles intergubernamentales científicos. La idea del mito del fin del mundo, del fin de un mundo, el tema del apocalipsis, cómo nos podría servir a los que nos están escuchando para posicionarnos respecto a lo que está aconteciendo, de dónde colocarnos cuando vemos que todo se deshace y se disuelve ante nuestros ojos. Sí, ¿no? que parece abocado a ese final, ¿no? Bueno, la idea, fíjate, es muy curioso porque en la vida espiritual hay dos visiones de la historia, dos concepciones. Una que es el tiempo circular y otra el tiempo lineal y ascendente. El tiempo circular es el que se manifiesta en las tradiciones orientales, sobre todo, pero que también existía en Occidente antes de la llegada de la tradición abrahámica. Y la concepción de la historia como algo lineal y ascendente es propia de las tradiciones abrahámicas, es decir, hay un punto de origen. De hecho, fíjate, el Enuma Elis empieza cuando en lo alto, es decir, cuando en un punto determinado, y en cambio el Génesis empieza diciendo en el principio. Por lo tanto, se establece ese punto de origen. Y es una línea ascendente, por lo tanto va a tener una culminación, la culminación de la historia que va a ser la llegada del Mesías. O que también, claro, que les pregunten a los judíos si su historia ha sido ascendente o si más bien ha sido accidentada. Pero la idea es esa. Sin embargo, el símbolo del fin ocurre en las dos. Y mira que es difícil encontrar el final en un círculo. Y efectivamente no se puede porque no lo tiene, pero esa concepción sí tiene finales y tiene principios. Eso es fundamental. La concepción abrahámica es que solamente hay un principio y solamente hay un final. La concepción tradicional, pagana u oriental, defiende que hay muchos principios y muchos finales y que estamos constantemente, el eterno retorno, ¿no? De Nietzsche o de Eliade. No importa, en cualquiera de las dos, pero vamos a la parte occidental, que es sobre la que hemos basado nuestra identidad. La idea del apocalipsis es que termina bien, como sabe todo el que se haya leído el Apocalipsis de San Juan. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué hay esta idea de tanta destrucción, tanto, lo diré, caos, también tanta muerte, ¿no? Tanta tragedia? En la historia bíblica, la historia occidental, va a haber dos apocalipsis fundamentales. Uno que será el definitivo y otro anterior, que es como una especie de prueba, de tiente, de a ver qué tal, que es el diluvio. El diluvio supone un apocalipsis porque implica una revelación profunda de una nueva creación, que en realidad esa concepción sí que es más circular. Pero el diluvio, fíjate, se caracteriza porque es agua, sobre todo. Restos de ese diluvio ha quedado en la tradición de las abluciones, ¿no? Antes de empezar ese culto público, la idea de lavarse, pues es lo mismo que hace Dios con la humanidad. Dios lava y limpia. ¿Por qué? Porque ha llegado un momento en la historia en el que todo lo anterior, al igual que ocurre en el viaje del héroe, ya no sirve. Es necesario un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Pero siempre hay algo de lo anterior que tiene que prevalecer, que va a ser, en el caso de la Biblia, Noé y su familia. Entonces, algo de lo anterior se limpia, se purga, y es el principio, la semilla de una nueva identidad. En el caso del apocalipsis definitivo, entendido como tal, y siempre remitiendo a la simbología original de retirar el velo, de desvelar, va a implicar que la humanidad va a llegar a un punto culmen en el cual todo lo que implicaba esa maldad, esa sombra, eso caótico, va a desaparecer. Dicho de otra manera, se va a anular la dualidad, se van a anular los opuestos. No es tanto que se genere la victoria de la luz, etcétera, que sí es verdad que literalmente es lo que se manifiesta, pero también porque estamos hablando de un texto del siglo II, tampoco hay que olvidarlo. Pero la idea profunda no es tanto la victoria de la luz sobre la sombra, que también en este concepto maniqueo que hay de la historia del bien, mal, luz, oscuridad, sino que se regresa al paraíso, a esa edad dorada del ser humano donde se vivía
con Dios. Por eso la Jerusalén celeste, cuando desciende, es importante, no es que las almas de los seres humanos buenos asciendan a la Jerusalén celeste, sino que es la Jerusalén celeste la que desciende y se funde con la Jerusalén terrenal. Y eso es fundamental, porque en esa unión de la idea platónica con la materia es donde se produce la disolución de esa dualidad en la que se ha estado moviendo la humanidad a lo largo de la historia. Entonces, para que esa unidad se produzca, por supuesto que tiene que pasar un periodo de caos. Es que no se puede generar un nuevo orden si antes no se pasa por el caos. La disolución, la putrefactio de la alquimia, son procesos, por supuesto, muy dolorosos. O sea, el despojarnos de algo, todo lo que nos hemos aferrado, la idea de la muerte. O sea, a nadie le gusta, nadie se acostumbra nunca a la muerte. No solamente porque haya sido tabú durante muchísimos años y no se haya hablado de ella con libertad, sino también porque es un proceso enormemente doloroso, porque se rompe de una manera radical un vínculo que se tenía con una persona o con una mascota o con lo que sea. Entonces esa ruptura y esa disolución es terriblemente trágica y profundamente dolorosa. Pero la idea del Apocalipsis se basa en que todas las disoluciones y quebradura de esos lazos con lo extraño van a culminar en la unidad absoluta. Entonces, la idea que busca el Apocalipsis es esto: para la mayor unidad de la historia se tiene que producir la mayor muerte de la historia. Y no cabe otra. O sea, si aspiramos a lo más alto, a lo más trascendente, tenemos que pasar por lo más profundo del infierno. Entonces, Cornelio Agripa tenía una frase muy buena que decía: no pasar por el infierno es amputarnos una parte de nosotros mismos. También lo somos. Somos ángel y somos diablo. Entonces tenemos esa parte que vincula y esa parte que separa. La idea del Apocalipsis es precisamente alcanzar un estado en el que entendamos la idea como un todo. ¿Qué ocurre? Vinculándolo con la realidad actual, ¿no? Sobre todo con la correspondencia del cambio climático y a todo lo que estamos abocados. Es fundamental entender la unidad, que somos parte de un todo, que somos células del mismo organismo, que no es, oiga, el chiringuito se cierra, pues no importa, seguimos en otro lado, ¿no? Leía el otro día que ya se estaban construyendo naves para colonizar Marte, para seguir por allí. Es que no se trata de esto, no se trata de nos hemos cargado esto, vamos a probar con lo otro. No, se trata de alcanzar un nivel de conciencia tal que no veamos no ya el entorno y el mundo, que por supuesto, sino también a otras personas, que no nos veamos como partes distintas de nosotros mismos, alcanzar una noción de unidad, el perder esa visión dual, porque en esa visión dual que hemos desarrollado tristemente la hemos asociado también a lo bueno-malo. O sea, lo que yo identifico con lo mío es bueno y todo lo demás es malo. Por lo tanto, se hace un juicio moral que es nefasto. O sea, no es que sea malo, es que es aparentemente distinto, esencialmente lo mismo. Ese es el nivel de conciencia que hay que alcanzar y es absolutamente urgente hacerlo. Nos hemos pasado de frenada hace ya muchos años, también es verdad, esto tenía que haber ocurrido mucho antes y nos habría ayudado mucho el conocer realmente los símbolos. Ibn Arabi decía que él entendía al ser humano como el califa, es decir, que actuaba en la creación como si fuese Dios mismo el que está en la creación. Todos los mitos de la creación de la humanidad, exceptuando salvedades, pero prácticamente todos presentan al ser humano como responsable de la creación, puesto que tiene una parte de Dios en él. Y por lo tanto implica una relación con el entorno, una relación con la creación y una responsabilidad. ¿Vale? Y esto es lo que falta, la idea de la responsabilidad. Nos hemos perdido demasiado en el ámbito, como decíamos al principio, no mercantilista, de ganancia, y nos hemos olvidado de que somos responsables de dónde estamos. No con una sensación de superioridad, de decir, creced, multiplicaos y subyugad a la creación, sino no, cuidad de mi maldad porque estáis hechos a imagen y semejanza de Dios. Los términos en hebreo para eso implican la idea de sombra, la idea de reflejo de Dios. Entonces actúa como un padre actuaría con su hijo, no desde el cállate que tú no tienes ni idea y yo te controlo todo, sino el florece, crece y desarróllate y yo velo por tu seguridad y tu prosperidad. En eso creo que querían transmitir esos relatos de la creación del hombre en relación con lo humano. Entre el creador y la creación, el vínculo de unión siempre va a ser el ser humano. Establece las dos partes.
Bueno, pues entonces yo creo que hemos nombrado elementos como para hacer una recapitulación en estos tiempos de apocalipsis, estos tiempos de disolución que todos estamos viviendo, y bueno, esperemos que la gente que nos haya escuchado pues considere la idoneidad de abrir el ojo del corazón, que es el que puede leer la naturaleza como un libro, la vida como un libro, en el que se cuentan cosas tan maravillosas como nos relatan los mitos. Sí, cambiar la mirada, yo creo que sí, que es fundamental. Una metanoia. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Beatriz, de verdad, un placer enorme. Gracias.